Gálatas capítulo 4. Dice de esta manera el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo voy a leer una vez más, solamente este texto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quiere tener una palabra de oración conmigo? Señor, gracias, porque hemos venido a este lugar para recibir tu palabra, para ser instruidos en ella, Señor, y para que tú completes tu obra de gracia en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos y dales una semana de victoria a partir de todas tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo está hablándole a una iglesia que él mismo había fundado. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo entra a la región que se llama Asia Menor. Y en Asia Menor en aquel tiempo había lo que se llamaba malaria. Hoy se lo conoce como paludismo, ¿sí? La malaria en aquel tiempo mataba, era una peste, como lo es hoy. Pero a diferencia, hoy tenemos medicación. Malaria le llamaron los romanos, proveniente de la palabra mal aire, porque ellos creían que no era una enfermedad bacteriológica, sino viral, algo que se contagiaba en el entorno, en el medio ambiente, en el viento. Así que se les tenía permitido a las legiones romanas llevar en su cantimplora vino. Sí, el vino era utilizado como un antiséptico, donde las grandes legiones romanas y en sus campañas a otros países en conquista bebían agua de los arroyos o de los ríos. Ellos tenían la posibilidad de tirar de su cantimplora algunas gotas de vino y beber esa agua porque el agua estaba contaminada. Bajo este contexto, Pablo ingresa a las regiones de Asia Menor. Él se contagia de la enfermedad llamada malaria. Es por eso que cuando uno lee todo el libro de Gálatas va a encontrar estrofas como esta: a causa de una enfermedad les prediqué el evangelio. Va a encontrar también otras notas diciendo: mirad con cuán grandes letras les escribo, ya que algunos creen que la malaria le había afectado incluso su visión. El apóstol Pablo no perdía el tiempo. Sano, predicaba el evangelio. De viaje, predicaba el evangelio. Enfermo, predicaba el evangelio. Son las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda epístola. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo amó a la iglesia de los Gálatas sobremanera, porque cuando él estuvo enfermo, la iglesia lo asistió. Pero como ocurrió y como ocurre también en nuestro presente, en el capítulo 1 Pablo va a hacer una denuncia muy fuerte. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, al igual que hoy, en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, había evangelios de oferta, había evangelios que bajaban la vara del compromiso para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, toda su carta va a tener un tono y un tenor un tanto de enojo y de reproche y de reprimenda acerca de la iglesia. Pero por un momento él les va a decir en el capítulo 4, verso 19: hijitos míos. Mira al de al lado y decirle: hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Cuando uno tiene un hijo, seguramente las mamás se van a identificar con esto, uno sufre el dolor de parto una vez,
en la vida de ese niño, cuando nació. Aquí el apóstol Pablo está empleando una figura materna. Está utilizando una metáfora extraordinaria. ¿Qué quiere decir cuando dice vuelvo a sufrir los dolores de parto? Quiero decirle, y permítame mis notas en esta mañana, que el nacimiento en el aspecto biológico se da de una vez y para siempre, con el proceso anticipado de gestación y de formación. 9 meses son los que está la criatura conformándose en toda su morfología. Ahora, en el ámbito espiritual todo ocurre de forma simultánea y progresiva. La iglesia, que es el vientre fértil, es el que da a luz hijos espirituales. Y la conversión, que en esta noche, en esta mañana lo que le voy a hablar, o el nuevo nacimiento, es un proceso que lleva un profundo y progresivo tiempo. Usted podrá replantearse a sí mismo en un prejuicio hacia los demás y decir, ¿pero cómo? Hace 1 año, 2 años, 5 años que está en la iglesia y sigue con sus mismos berretines, sigue con sus mismas mañas, sigue con sus mismos pecados. Pablo le decía a los Gálatas que él volvía a recordar y a sufrir las pujas y las contracciones que se anticipan en la parturienta para darlos a luz otra vez. Ese vuelvo a sufrir dolores de parto es una ironía que el apóstol Pablo utiliza como diciéndole, ya, y perdone mi expresión, los parí, ya los di a luz, los traje al alumbramiento y ahora tengo que sufrir otra vez por ustedes. Ese vuelvo era como decirle, otra vez sufro por ustedes, aunque a algunos pareciera que no nacieron de nuevo, o nacieron y los tengo que volver a soportar. Un parto no es algo que se da muchas veces de la misma manera. Hay partos normales, hay cesáreas, hay nacimientos prematuros, hay nacimientos que hay que sacarlos porque no quieren nacer. Quiero decirle que algunos se retrasan y otros nacen en fecha. No todos los partos son iguales, por lo tanto no siempre se da a luz de la misma manera, y así es la vida cristiana y también la regeneración en todos los casos. Por decir algo, una fue la conversión del apóstol Pedro, otra fue la conversión del apóstol Pablo, otra fue la conversión de los hermanos de Jesús. Pedro se convirtió a Jesús porque Jesús le llenó la barca y reconoció su señorío sobre la naturaleza. El apóstol Pablo se convirtió de una manera abrupta y violenta al ser arrojado del caballo por ser perseguidor de la iglesia. Los hermanos de Jesús en el capítulo 7 de Juan le increpan y le dicen a Jesús, si alguno se quiere dar a conocer, se muestra a los demás. Jesús le replica y le dice, los demás tendrán en algún momento para convertirse, pero ¿qué de ustedes cuando su tiempo es presto? ¿Qué quiero decirles con esto? Que no todas las conversiones son iguales, no todos los nacimientos se dan de la misma forma y no toda la gente es regenerada como podríamos nosotros pretender. Es una obra divinamente orquestada por Dios. Cuando como pastor me faltaron algunas veces la paciencia sobre determinados discípulos o creyentes para pastorearlo, mi esposa me dijo, tranquilo, que algunos corren, otros caminan, otros gatean, pero todos llegarán a aquel gran día del Señor. Quiero darle algunas definiciones de lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración. Luis Berkhoff, un teólogo, dijo, regeneración es el acto de Dios mediante el cual el principio de una nueva vida es implantado en el hombre y la disposición del alma se hace santa. R.C. Sproul, el escritor, dice, regeneración es el acto de Dios
solo en el cual Él renueva el corazón humano, haciéndolo vivo cuando estaba muerto. En la regeneración, Dios actúa en el origen y en el punto más profundo del ser. Es la obra inmediata, sobrenatural del Espíritu Santo, forjado en nosotros y despertándonos a la vida espiritual de la muerte espiritual. Miguel Perman, otro teólogo y escritor, dijo: el alma muerta en delitos y pecados necesita una nueva vida, el cual es impartida en el acto divino, con lo cual pasa a convertirse en un hijo de Dios. Luis Perry Schaeffer, por último: la salvación es la justicia imputada o atribuida de Dios, no es la justicia imperfecta del hombre. La salvación es la reconciliación divina, no es una regulación del hombre. La salvación es la cancelación de todos los pecados, no es dejar de cometer algún pecado. Y escuche esto: la salvación siempre es de Dios y no hay participación del hombre. Pregúnteme, ¿qué tengo que hacer? Nada. Jonathan Edwards, creo que lo cité en otros mensajes, dijo: en nada hemos contribuido a nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. ¿Qué puso usted para la salvación? El pecado. ¿Y le parece mucho eso? Alguno me dirá: puse el arrepentimiento. El arrepentimiento no es obra suya, es obra soberana del Espíritu Santo, inclinándolo a usted y dándole convicción. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién viene el arrepentimiento? Puse fe, pastor. No, la fe es don de Dios. ¿Qué puso entonces usted para su salvación, para su conversión, para su entrega? Nada. El pecado. ¿Hay alguien ahí? El tema es que nosotros queremos tener algún mérito y queremos decir: sí, yo acepté a Jesús. No, mi tesoro, Él te aceptó a vos. Ahora, ¿quiénes sufren los dolores de parto para que vos o yo o los que vendrán se conviertan a Cristo? El primero fue Jesús. En su agonía en la cruz del Calvario, la abertura en su costado de donde salió agua y sangre fueron los elementos químicos, figuradamente hablando, que dieron vida, luz y gestación a la iglesia. Jesús fue el primero que sufrió los dolores de parto para que usted y yo estemos hoy aquí disfrutando la victoria. Isaías 53:11 dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mateo 26, 37, 38 dice que en el huerto de Getsemaní, orando para ir a la cruz a redimir nuestros pecados, Él mismo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se asimiló a la emoción negativa que sufre la mujer antes de dar a luz. En San Juan 16:21 dice Jesús: la mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús sufrió, pero ahora se está gozando sobre ti. ¿Quiénes son los que sufren dolores de parto? Para que la iglesia, para que los nuevos conversos, para que los creyentes tengan una nueva naturaleza. El mensaje es el que sufre el dolor de parto. La proclama lo que hoy estoy haciendo. La agonía desesperada de que la palabra sea el semen de Dios que va a engendrar, y ese nuevo esperma divino que traerá como resultado un hijo de Dios fecundo. Ahora, hermanos queridos, déjeme decirle también que así como nosotros sufrimos los dolores de parto, el apóstol Pablo dijo lo mismo en 2 de Corintios capítulo 4. Os rogamos,
reconciliaos con Dios. Sí, porque los pastores y los ministros nos hemos convertido en esas parteras que asisten en su alumbramiento a la iglesia y que arengamos una y otra vez en las pujas para una óptima dilatación para parir. Sí, quiero decirle que somos como Cifra y Fúa, las parteras de Éxodo capítulo 1, que se rebelaron contra Faraón para que las hebreas pudieran parir y multiplicarse y llenar Egipto de los hijos de Dios. Viene un día donde la iglesia alumbrará, dará a luz hijos, porque Isaías 54 dice: más son los hijos de la desamparada que la casada. Ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, alarga tus habitaciones, extiende y refuerza tus cuerdas, porque te extenderás, te extenderás, te extenderás y te olvidarás de la vergüenza de tu viudez. ¿Cuántos quieren ensanchar su casa, su familia, sus afectos, sus seres queridos? Sufra dolores de parto. Sin dolores no hay alumbramiento. Sin dolores no hay nacimientos. Ahora Pablo va a decir cómo se da este nuevo nacimiento, poniendo su propio ejemplo. Quiero, si me pueden poner por favor Gálatas capítulo 1 verso 15. No me voy a ir del contexto del libro. Gálatas 1:15. Note la experiencia del apóstol Pablo. ¿Y por qué entiendo que es de vital importancia lo que le estoy diciendo? Porque si usted no tiene una verdadera conversión, un verdadero encuentro con Dios, si usted no ha experimentado la regeneración o el nuevo nacimiento, fue la sentencia de Pablo a Nicodemo: no podrás ver el reino de Dios. Pero yo hace muchos años que vengo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo era maestro de Israel y sabía la ley y era principal entre los fariseos. Y Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es de vital importancia, hermanos queridos, para que usted ya deje de ser llevado de aquí para allá en temores, en culpas, en pecados pasados, para que usted deje de dudar de su salvación y usted pueda pararse sobre la roca firme de la palabra y decir como el apóstol Pablo: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni angustia, ni espada, ni peste, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Cuando hay un verdadero nacimiento y una verdadera regeneración, uno no duda de su salvación. Dice el capítulo 1, verso 15, la experiencia de Pablo en la conversión. Escuche conmigo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Note las primeras palabras: cuando agradó a Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Factor tiempo. Cuando agradó a Dios. Cuando agradó a Dios, dijo el apóstol Pablo, ni antes ni después, porque Dios nunca llega tarde. A lo mejor usted está ansioso, afanado por ese hijo, por ese esposo, por ese familiar, por esos afectos que no terminan de venir a la iglesia, de convertirse, de consagrarse, de entrar en el reino de Dios. Tranquilo, porque hay un tiempo. Usted predique, usted ore, usted haga lo que tenga que hacer, pero cuando agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, que ya había apartado desde el vientre de su madre al apóstol,
ahí se manifestó la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Quédese tranquilo que cuando Dios lo toque no habrá nada que pueda detenerlo. No habrá diablo, no habrá brujería, no habrá vicio, no habrá violencia, no habrá carácter, no habrá nada que podrá detener la soberanía y el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es cuestión de tiempo. Con esto no estoy diciendo que usted se duerma, que usted no predique. No, no es el tiempo. No, 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 no. Usted haga lo que tiene que hacer, pero Dios actuará en el reloj del cielo. Pero dice algo interesante. 1:15, de nuevo. Cuando agradó a Dios, factor tiempo, apartó desde el vientre. Interesante. Que Dios no nos llama a nosotros desde nuestra edad joven o adulta, sino que ya nos llamó. Diga conmigo, ya me llamó. Y en la eternidad de Dios, que en teología lo llamamos la atemporalidad de Dios. Atemporal es algo que abarca los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Dios opera en los tres tiempos. Usted no lo puede entender, yo tampoco, pero es Dios. Por eso no lo podemos entender. Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. En la atemporalidad de Dios, Dios ya nos eligió. Nos llamó. Y fíjese cómo es este atributo extraordinario de Dios, que ya nos está viendo en el capítulo 5 de Apocalipsis, con palmas en las manos y celebrando al Cordero y diciéndole: tú nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Ya nos ve como un producto terminado. Esto se llama elección. Esto se llama predestinación. Ya fuimos predestinados para esta salvación. Por eso usted tiene que vivir la vida cristiana feliz, gozoso, sin temor a lo que vendrá, porque su ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Usted es solamente un peregrino en esta tierra. La palabra peregrino en griego es parepímedos, sobre otro pueblo. Usted está prestado aquí como embajador del cielo para dar testimonio de la misericordia, de la gracia y de la bondad de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Verso 15, de nuevo, factor tiempo. ¿Cuándo agradó a Dios? Dios no va a llegar tarde, quédese tranquilo. Cuando nos apartó desde el vientre, nos apartó, nos llamó. Verso 15, me llamó por su gracia. Gracia, usted ya sabe lo que es un don inmerecido. No hay que hacer nada, solamente gracia, algo que no merezco. Pero dice, me llamó. Y la palabra que viene aparentada aquí es propósito. Dios nos llama por llamar, así como cualquiera de nosotros no tenemos hijos por tenerlos. Los tenemos a los hijos porque son nuestra extensión en la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenemos hijos? Porque queremos volcar el amor en ellos. Queremos invertir en ellos. Queremos perpetuarnos en la vida en ellos. Esos son el propósito de los hijos. Traerlos a esta vida, que nos hagan felices y nosotros hacerlos felices a ellos. Bueno, el mismo propósito del cielo está plasmado en la tierra. Ahora, cuando dice que Dios nos llamó, eso se llama propósito. Dios te llama por algo, no te llama para nada. Interesante la palabra propósito. Dice el diccionario griego de Vine y define la palabra propósito como prótesis. Propósito en griego es prótesis. ¿Qué es una prótesis? Algo que me faltaba. ¿Hay alguien aquí con prótesis? ¿Qué es una prótesis? Algo que completa lo que me faltó. Puede ser una pierna,
¿Una cadera? ¿Un hierro? ¿Dentadura? ¿Pelo? Hoy hay de todo y para todos. ¿Qué es prótesis? Lo que le dije, completa lo que faltaba. Un suplemento, un parche. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué nos da un propósito? Porque hay algo que nos faltaba en la vida, que era Dios. Nos llamó. Y cuando Dios llama, está completando tu vida, tu destino, tu recta final. Pero dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí. Me llamó, me apartó en el tiempo de Él para revelar a su Hijo en mí. Yo puedo pasarme toda la vida queriendo encontrar a Dios, queriendo buscar a Dios, jugando al gallito ciego con una venda en los ojos, palpando y no encontrarlo jamás. O terminar quién sabe en qué filosofía de vida o de creencia de Dios errónea. Revelar a su Hijo en mí no es que yo quiero encontrar a Dios. Él me encontró a mí. Es prerrogativa del cielo revelarte a Cristo a tu vida. Que estés hoy aquí sentado es un milagro de Dios. Otro podría estar ocupando tu lugar. Otro podría estar ocupando esa silla, pero a Dios le agradó que fueras vos. Y te llamó por su gracia y te dio un propósito y te apartó desde el vientre de los siglos sin conocerte. ¿Para qué? Para revelar a su Hijo a tu vida. ¿Sabes qué dijo C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia? Yo era el venado y él era el cazador. Nosotros no tenemos facultades para elegirlo. Él es quien nos elige y nos llama. Amén y amén y amén. Pero todo bien hasta acá. Esto se da en el momento en que una persona es tocada por Dios de una manera sobrenatural. Siente convicción de pecado. Entiende que tiene que tomar una decisión por Cristo. Alguien lo consolida. Levanta su mano. En muchos de los casos hace una oración recibiendo a Jesús como su Salvador. Ahí se cumplieron todos estos propósitos: el tiempo, el llamado, la elección de Dios, el propósito consumado. Y ahí Dios está empezando a revelar a su Hijo. Está empezando a revelar a su Hijo. Pero mire lo que dice en el capítulo 1, versos 17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver. ¿Qué pasa? ¿No trajo Biblia? Y permanecí con él 15 días. Desde la conversión, ¿cuántos años pasaron? 3. ¿Qué fue a hacer Arabia? Es el interrogante de los estudiosos bíblicos, los teólogos. Se cree que fue un tiempo de trato de Dios con su vida, de proceso, de depurar él como rabino, como un judío, como un fariseo, toda su antigua teología deformada de Dios. Él tenía que procesar su conversión. Se da cuenta entonces que un nuevo nacimiento, una regeneración, en muchos de los casos no opera en una forma inmediata, sino que hay un tiempo, que hay un proceso. Y casualmente, ¿cuántos años estuvieron los discípulos con Jesús? ¿No fue casi el mismo tiempo que estuvo el apóstol Pablo solo en un trato directo con Dios? Y hermanos queridos, nosotros hoy hay veces prejuzgamos a alguien y decimos: mirá, viene a la iglesia y mirá la boca que tiene, mirá, va a la iglesia y todavía no dejó tal o cual pecado. Hermanos queridos, aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Dale tiempo.
Pablo sufría dolores de parto por ellos. ¿Está entendiendo? Fíjese que los primeros capítulos del libro de los Hechos, una vez que se convierte el apóstol, dice Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Y de repente empieza Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Dios operó una transformación tan extraordinaria en la vida de ese hombre que luego el discípulo superó al maestro. De verdad que Dios, Cristo en la cruz, sufrió por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está tratando de interpretar ese dolor que al principio parece que reniega y que teme y que esa angustia del momento, para luego después traer un fruto apacible. Termina el texto diciendo para que Cristo sea formado. ¿Qué significa que Cristo sea formado? Bueno, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Que seas hecho a la imagen de Jesús. Eso lleva toda una vida, muchos años, claro que sí. Segunda de Corintios 3:18 dice, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Imagen de quién? Del Señor. Segunda de Corintios 5:17, lo conoce de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero está hablando también de ser hecho a la imagen de su Hijo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo, con tamañas credenciales, con ese peso espiritual que tenía su vida y con esa unción, él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Te has sentido frustrado en la vida cristiana? ¿Te ha pasado lo que ocurre en el hombre de Romanos 7, queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero? ¿A alguno le pasó eso? Dijiste como yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el apóstol Pablo, él decía, yo todavía no lo alcancé, pero voy camino a esa meta. Ahora, Gálatas 2:20 lo resume de esta manera, en el mismo libro que estoy predicando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo saqué una ecuación. Dije, Él muere para que yo viva. Hágame así. Él muere para que yo, pero ahora yo muero para que Él viva. ¿Está entendiendo? Diga conmigo, Él muere para que yo viva. Ahora yo muero para que Él viva. Porque la regeneración no se trata de cuánto conozco yo la palabra de Dios, sino de cuánto conozco al Dios de la palabra. Puede saberse la Biblia de memoria, sin embargo no haber experimentado un encuentro verdadero con el Señor. Cierro con esto, hermanos queridos. Cuanto más lo conozco, más me parezco a Él. Él es el intercesor, primera de Juan 2:1. Él es el todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Él es el alfa y el omega, Apocalipsis capítulo 22:13. Él es el amén, Apocalipsis 3. Él es el apóstol de la fe, Hebreos 3:1. Él es el sacrificio por el pecado, primera de Juan 2:2. Él es el autor de la vida, Hechos 3:15. Él es el perfeccionador, Hebreos 12:2. Él es el autor de la salvación, Hebreos 2:10. Él es el principio y el fin, Apocalipsis 22:13. El único y soberano
soberano Dios, 1 Timoteo 6:15, el pan de Dios, Juan 6:33, el pan de vida, Juan 6:48, la piedra angular, 1 de Pedro 2:7, el príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4, el Cristo, 1 de Juan 2:22, el creador, Juan 1:13, el libertador, Romanos 11:26, la vida eterna, 1 de Juan 1:2, Padre eterno, Isaías 9:6, la puerta, Juan 10:9, el fiel y el verdadero, Apocalipsis 19:11, el testigo fiel, Apocalipsis 1:5, el primogénito de la resurrección de los muertos, Apocalipsis 1:5, Dios, Hebreos 1:8, el buen pastor, Juan 10:14, el sumo sacerdote, Hebreos 4:14, la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, heredero de todo, Hebreos 1:2, el santo, Hechos 3:14, la esperanza de gloria, 1 Timoteo 1:1, el yo soy, Juan 8:58, la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4, el rey eterno, 1 Timoteo 1:17, el rey de Israel, Juan 1:49, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, el que vive, Apocalipsis 1:18, el hombre celestial, 1 Corintios 15:48, el postrer Adán, Romanos 5, el príncipe de paz, Isaías 9:6, el mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15, la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16, el Hijo del Hombre, Mateo 8:20, la vid verdadera, San Juan 15:1, el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6, el vástago, Jeremías 23:5, la roca, 1 Corintios 10:4, Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, raíz y linaje de David, Apocalipsis 5:5, el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53, el varón de la espada desenvainada de Josué 5, el ángel de Jehová de Jueces, el carnero en el zarzal de Génesis 22, el rey Melquisedec de Génesis 18, el cuarto varón de Daniel en el foso, en el horno de fuego, los 4 rostros de hombre, cordero y águila en Apocalipsis capítulo 4, el caminante de Maús, capítulo 24 de Lucas, el tabernáculo de Éxodo, la serpiente de bronce, el esposo de Cantar de los Cantares, el cantor de los salmos de Israel, el rey gobernante en Samuel, Reyes y Crónicas, el juez en Jueces, Ruth y Esther, el conquistador en el libro de Josué, el sacerdote en el libro de Levítico, el legislador en el libro de Deuteronomio, el siervo en el evangelio de Marcos, el hijo del hombre en el evangelio de Lucas y el rey triunfante en el evangelio de Mateo. Hay más de 100 nombres que catalogan a nuestro Señor Jesucristo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos queridos, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde ir a aprender un poco de moral para manejarnos en la vida. La iglesia no es para cumplir con una liturgia, una creencia, una larga lista de miembros que nos adopte. Aquí es donde somos conformados a la imagen de Jesucristo, con aciertos y con errores, con virtudes y con defectos. Que Cristo sea formado en nosotros. No hay otra meta. Si soy próspero, que el Señor lo decida. Y si no, bendito sea Dios igual. Si soy sano, por su llaga fuimos nosotros curados. Y si no, gloria a Dios igual. Todas las cosas son dadas por añadidura. Pero lo único que no es una añadidura y lo que nosotros debemos perseguir es para que andéis como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Queremos a Cristo y solamente a Cristo. No perseguimos otra meta en la vida cristiana.
No buscamos otro objetivo más el que tu palabra nos plantea, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Ni siquiera por tener un ministerio o un don o un ejercicio dentro de la iglesia. Lo que buscamos es ser como Jesús. Es que el postrer Adán pueda construir lo que el primer Adán perdió. Si en esta mañana hay alguien a quien Cristo se le está revelando en esta mañana, alguien que se da cuenta que la vida lo cercó por tantos lados, que hoy está rodeado y no tiene otra alternativa que rendir su corazón a Dios, porque Dios le estuvo hablando. Él ya te apartó desde tiempos eternos, inmemorables. Él ya te llamó desde el vientre de tu madre y te seguirá llamando, porque el propósito es que seas de Él. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día, este es el momento. Donde estás, levanta tu mano y haz esta profesión de fe por Jesús. Él transformará tus derrotas en victoria, tu oscuridad en un nuevo amanecer, tu tristeza en alegría, tu lamento en baile. Él va a perdonar todos tus pecados. Vas a poder disfrutar otras cosas de la vida que no disfrutaste hasta este momento. La familia, los hijos, los afectos. Va a haber un nuevo despertar en tu corazón, porque cuando se revela Cristo, se descorre un velo de oscuridad que te tenía cegado.